La vida de Enrique García, Álvaro Falcones y Joaquín Fernández cambió en 2019 cuando se plantearon lanzar una solución para convertir procesos burocráticos tediosos, como el pago de impuestos, en una gestión sencilla, accesible y digital. El éxito de la fintech de la que vamos a hablar nace de combinar una buena idea con tecnología e inteligencia artificial. Empresas, un podcast de BBVA, con Tete Andrés. TaxDown ha revolucionado la forma en la que más de 4 millones de usuarios gestionan sus impuestos en España y México. Hablamos con Álvaro Falcones, uno de sus fundadores, para conocer todo lo que hay detrás de este proyecto. Bienvenido a Empresas. Mil gracias, Teresa, por invitarnos y dejarnos contar nuestra historia. Álvaro, ¿cuál fue el problema que detectasteis en el sistema fiscal y que os llevó a crear la compañía? Porque ese fue el punto de partida, ¿no? Yo creo que mucha gente, esto de los impuestos parece que no les gusta nada, y luego la comprobación real, el heurístico, fue coger declaraciones de amigos y familia, revisarlas con un asesor y ver que se habían dejado mucho dinero encima de la mesa en deducciones no aplicadas. ¿Cómo fue el proceso de creación de una startup como la vuestra desde que decidís materializar la idea de facilitar esa gestión? Sufrido y doloroso, la verdad, aunque al principio nadie se lo espera así, ¿verdad? Somos muy naif cuando empezamos y pensamos que las cosas van a pasar más rápido, pero empezamos en Malasaña, 5, en un búnker, allí intentando hacer lo que podíamos para crear una máquina que hiciese declaraciones de manera autónoma. Tardamos 4 meses en llegar, nos comimos la campaña de la renta, no llegamos a salir, y ya en el último mes, en junio, conseguimos probarlo, hacer 400 declaraciones, nuestras primeras declaraciones totalmente digitales, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde esos inicios en ese búnker, como tú bien dices, hasta hoy? No, nada que ver. Ahora somos más de 120 personas en 2 países, ¿no? La empresa número 1 en España y México haciendo impuestos. Somos la empresa que más declaraciones ha presentado en la historia de España y, por supuesto, que más dinero ha devuelto a la gente. Más de 1,5 billones de euros devueltos a la gente en deducciones que son suyas. ¿Cómo lograsteis ir escalando el proyecto? Porque esa es la clave, ¿no? Dentro de una startup tienes la idea, pero luego el escalado es ese proceso quizá más complicado. Nada, el equipo, eso yo creo es lo más importante para una empresa como la nuestra, y la perseverancia. Yo creo que aquí no gana el más listo, sino el que más aguanta, y nosotros llevamos muchos años aguantando. Ahora es otra historia, ¿no? Iniciáis la andadura en España, pero decidís internacionalizar el proyecto y dais el salto a México. ¿Qué os lleva a tomar esa decisión? La ambición, ¿no? Yo creo que TaxDown, como ves, el nombre es anglosajón, nace de querer ser internacional y competir a nivel internacional con otras empresas. Y México nos pareció un país impresionante. Nuestro negocio es masivo, tiene que haber mucha gente, volumen, y además es que hay un problema de impuestos brutal, ¿no? En España todo el mundo, 1 de cada 2 presenta impuestos, en México 1 de cada 10, ¿no? Entonces hay mucha gente que se tiene que subir al barco con los impuestos y nosotros estamos ahí para ayudar, ¿no? Y no sabe cómo, ¿no? Quizá. Total, es justo ese caso. Buscan en Google cómo hacer mi declaración de la renta. En España es más difícil, ¿no? Vienen ya sesgados con una manera de hacer las cosas. El programa Padre lo habían llamado, ¿recuerdas? Pues aquí es más difícil convencer de que hay otra manera de hacer las cosas, pero allí es la primera manera que tienen para conocer los impuestos. Por lo tanto, disteis en el clavo. Total. México crece rapidísimo. Somos también, como he dicho, la primera solución en el país. Y nada, ayudando a millones de mexicanos cada año. A mí me gustaría conocer en cifras, Álvaro, ¿cuánto ha supuesto para el bolsillo del contribuyente el uso de una plataforma como TaxDown? Nosotros estimamos eso, como 1.500 millones de euros, 1,5 billones de euros devueltos en dinero que es de la gente, que no se aplicaban en deducciones, que no vienen por defecto en el borrador. Qué alegría para el bolsillo, Álvaro. Wow, es muchísimo dinero. A 1 de cada 2 le ahorramos de media 500 euros. Wow. Somos la paga más importante del año para una persona quitando su trabajo. O sea que la verdad es que es bastante relevante. Pero, joder, Teresa, a mí me gusta pensarlo de otra manera. ¿No? Quizás el dinero es lo más obvio, pero ¿qué habrá hecho toda esa gente con el tiempo que le hemos ahorrado, ¿no? Tardamos 6 minutos en hacer una declaración de renta respecto a las horas que podías tardar antes, o los dolores de cabeza, ¿no? Eso te iba a decir, solo con pensarlo, ¿no? Ya de repente dices, ¿cuánto tiempo voy a perder en ver cómo puedo gestionar mis impuestos? Total, y qué me va a salir, a pagar. Esa preocupación yo creo que también vale muchísimo. Y luego me gusta pensar que qué habrá hecho toda esa gente con ese dinero, ese tiempo y esos menos dolores de cabeza que les hemos devuelto. Yo entiendo que habrán, no sé, aprendido un idioma, hecho una de sus pasiones, ¿no? Un libro bonito. Un viaje, quizá. Un viaje. ¿Cómo funciona la plataforma? A mí me gustaría que me contases, ¿no? Si una persona que nos está escuchando es la primera vez que escucha hablar de TaxDown, aunque será complicado porque sois bastante conocidos, ¿cómo gestiona pues su declaración de la renta, por ejemplo?
Nada, el truco de esto es hacerlo sencillo, hacer que la gente, pues desde el sofá de su casa, con una app, en un idioma que entiende y que puede comprender, pues pueda dejar hecha su declaración en lo que decíamos, menos de 9 minutos, con una media de 9 preguntas, 10 preguntas. Pero ya somos mucho más que la renta. Empezamos quizás siendo mayoritariamente renta, pero somos un modelo de suscripción. Si lo piensas bien, la gente que tiene mucho dinero tiene un asesor que durante el año, no solo en renta, le ayuda a tomar buenas decisiones para que luego ese resultado le salga bien. Entonces nosotros cada vez tratamos no solo de ayudar en la renta, sino en lo que hay hasta el 31 de diciembre. Una vez llega la renta, ya no puedes cambiar nada, ¿no? Puedes aplicar las deducciones que no salen, pero no puedes cambiar tus impuestos. Donde se ganan los impuestos es durante el año, ¿no? Con retribución flexible o tomando buenas decisiones con las inversiones. Por tanto, no sois únicamente un servicio que te ayuda a hacer la declaración de la renta, sino que habéis avanzado y ya sois una asesoría fiscal digital. Más que eso, nacimos con la vocación y la misión tan bonita de liberar el mundo de la burocracia. Y ojalá mis hijos no tengan que pasar por las cosas que tú y yo hemos visto, ¿no? Esas colas interminables en la administración pública para cualquier cosa, una cita del médico o pedir el DNI o cualquiera de esas. Entonces, bueno, impuestos nos pareció lo más grande, ¿no? Dentro de esa burocracia, perdón por la expresión, pero pues eso, la cosa más fea. Y tediosa. Y tediosa, pero hay muchas otras, ¿no? Para los que han sido papás o mamás, ya maternidad, el registro civil de los niños, bueno, realmente hacer cosas en España es tremendamente complejo y además no te hace ni más listo ni más inteligente. El 3-4% de la vida de las personas están destinadas a este tipo de papeleo que no les aporta absolutamente nada. Un 3 o un 4%. De la vida de la gente. Y nosotros sin ser conscientes. Hombre. No, y imagínate qué bonita esa misión de devolver a la gente un 4% de su vida para que hagan otras cosas más interesantes. De su tiempo, contar con ese tiempo. ¿Habéis conseguido, Álvaro, aplicar tecnología e inteligencia artificial a un ámbito tan técnico como la fiscalidad y la gestión de trámites burocráticos? ¿Cómo se traduce eso en la experiencia al usuario? Wow, qué interesante, ¿verdad? Esto de la inteligencia artificial. Te cuento una historia bonita, pero nos llevaron a conocer a Sam Altman, al fundador de OpenAI, antes de sacar GPT al mercado. Y nos sentó en una sala, éramos 15 personas, y nos enseñó ahí GPT, a Joaquín, a mi cofundador y a mí. Y, joder, volvimos con la idea a Madrid y nos pusimos a construir. Entonces, por ejemplo, desde hace muchísimos años, 4 años ya, cada vez que tú haces una pregunta fiscal, que además las preguntas fiscales son difíciles. Hay un cuatrillón de maneras diferentes de hacer una declaración de renta. Quizá en BVA, cuando pasa algo malo con el banco, pues o se te ha perdido la tarjeta o no te deja acceder a la cuenta. No son cosas más definidas, pero aquí puede ser cualquier cosa. Y básicamente la inteligencia artificial ya responde la mayoría de esas dudas. Antes la hacía a través de un asesor, proponía una respuesta al asesor y el asesor pues la podía editar, mandar directamente, y este año ya directamente manda las preguntas solo, ¿no? Entonces eso es una aplicación tremenda de cómo la inteligencia artificial a nosotros nos ayuda a dar un servicio fiscal de calidad, ¿verdad? Pero bueno, también revisamos declaraciones con inteligencia artificial. Ahora estamos pensando en un nuevo concepto que es que tu declaración se haga sola, Teresa. O sea, ya ni siquiera vas a tener que dedicarle 9 minutos y 10 preguntas, sino es que Teresa va a tener hecha su declaración perfectamente hecha antes de que empiece la campaña de la renta. Lo llamamos full self-tax, ¿no? Que es como el Tesla que se conduce solo, pues que tu declaración se conduzca sola, ¿no? ¿Y eso cómo va a ser posible? Yo creo que la inteligencia artificial lo que permite es justo esto, ¿no? El que haya inteligencia que toma decisiones por ti y es capaz de saber qué te interesa, qué te gusta, qué te aplica y que estés siempre al tanto, ¿verdad? ¿Dirías que habéis democratizado las gestiones fiscales de los ciudadanos? Yo quiero creer que muchísimo, ¿no? Como decías, tenemos 4 millones que simulan todos los años con nosotros, mejoran su resultado respecto al borrador. Y eso es gratuito. O sea, literalmente en TaxDown, al menos revisar tu resultado es siempre gratuito. Y luego, por supuesto, lo que decíamos antes, cuánto valía antes el poder tener un asesor todo el año. Pues ahora por 35 euros en TaxDown tienes una suscripción anual que te permite ahorrar mucho tiempo en impuestos, menos dolores de cabeza, como decíamos, y muchísimo tiempo. La digitalización, Álvaro, es el corazón de vuestro negocio, pero también contáis con un equipo humano, combináis la automatización con el asesoramiento humano. ¿Por qué era tan importante mantener ese equilibrio? Es fundamental. Yo creo que el servicio y la experiencia, ¿verdad?, del cliente, igual que hacéis aquí en BVA, pues ponerlo lo primero para nosotros era fundamental. Y fíjate que nacimos con esa idea de una aplicación do it yourself, es decir, nada, nos vamos a sentar aquí a esperar a que la gente haga 10 millones de declaraciones y nada más lejos de la realidad. La gente quiere hablar con otras personas, quiere entender, quiere resolver sus miedos, sus preocupaciones. Quizá porque no se fía mucho todavía de la tecnología para gestionar sus impuestos. Puede ser. Necesitan tener detrás a un humano, ¿no? Tiene que haber esa mezcla entre la innovación y la persona. Yo creo que eso es así. Teresa, va a pasar durante unos años y luego yo creo que 2 efectos, ¿no? Llegará un momento, ya verás, que no quieras que te opere un médico humano, pues eso es seguro.
Pero es verdad que vamos a llevar unos años hasta que eso llegue. Y por supuesto, yo creo que en un mundo de inteligencia artificial, las experiencias humanas cada vez van a valer más, ¿no? Van a ser más valiosas el que tú puedas hablar con alguien y nosotros creemos mucho en ello, ¿no? En esa experiencia humana, en esos asesores expertos. Entonces creemos en la IA, pero también en el humano, ¿no? Porque contáis con un asistente fiscal basado en IA, pero siempre tiene la revisión del humano, ¿no? Total, incluso el propio asistente, cómo lo crean, cómo lo construyen y cómo se desarrolla es a través de expertos fiscales, ¿no? Que son capaces de diferenciar. Por eso nosotros hablamos de la diferencia entre un GPT un taxdown, ¿no? Que los dos son inteligencia artificial, pero en uno tienes a alguien que se levanta a las 9 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche pensando en cómo hacer los impuestos de la gente más fáciles, y creo que eso es para nosotros receta ganadora, ¿no? ¿Y cómo se construye un equipo capaz de innovar a la velocidad a la que va todo este mundo de la inteligencia artificial? Yo creo que lo primero, dando libertad, ¿no? Y confianza en la gente. Creo que eso es lo más importante. Tiene que ser gente que además, cuando le das esa libertad, ¿no? Sea capaz de proponer cosas, hacerlas y llevarlas a cabo. Yo creo que esas son las dos más importantes. Y luego la tercera es que tienen que creer en una visión. Tienen que imaginarse, como tú y como yo, que dentro de unos años no vamos a tener que hacer más burocracia. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas que hacen que venga un equipo de talento top, que quieran dedicarle su pasión, su vida, ¿no? A resolver un problema como el nuestro. Y que no falte la ilusión. Total. Álvaro, hemos hablado de esa democratización, ¿no? De la fiscalidad de los ciudadanos. ¿Realizáis colaboraciones con empresas como BBVA para que sus clientes en España y México puedan beneficiarse de los servicios de TaxDown? ¿Cómo surge esa alianza y qué aprendizajes habéis obtenido? Qué interesante, Teresa. Esto fue por un tema de confianza. Como tú bien decías, al principio en España la gente no estaba acostumbrada a hacer sus impuestos a través de una app, y nos dimos cuenta de que la gente sí que confiaba muchísimo en marcas como BBVA, ¿no? En su banco de toda la vida, y asociarnos con ese tipo de marcas que ya tenían la confianza de la gente nos ayudó muchísimo a ganar esa confianza. Eso fue el inicio, pero la realidad es que ahora ya representa más del 50% de los ingresos de la compañía, y tiene dos vertientes, ¿no? En cómo ayudamos a los clientes de BBVA, que es muy interesante, ¿no? Que además la relación cliente y entidad financiera, pues siempre al final hay muchos temas de impuestos. Si inviertes en acciones, en planes de pensiones... Es un win-win. Es un win-win. Lo que pasa es que no estaba tan cubierto, entonces en esa parte ayudamos mucho. Y luego en la del empleador-empleado también muchísimo ayudamos. Bueno, tú que eres empleado de BBVA, pues lo sabrás, pero hacemos la declaración también a los empleados de BBVA. Y también es que la relación empleador-empleado en temas de impuestos suele ser también un rollo, ¿no? Entre... te han retenido mal, te dan un bonus que quizás no te pagan como deberían. Entonces, en esa fricción también solemos ayudar. Teniendo en cuenta que os movéis en dos países, hay distintas regulaciones, hay cambios, ¿cómo vais adaptándoos también a todo lo que hay detrás de la fiscalidad? Qué interesante. Y además, cómo te adaptas a la ley y además la traduces en tecnología, que es muy complicado. Pues ahí se nos ocurrió hace muchos años la fantástica idea de que fuesen los propios asesores fiscales, que son los que son expertos en esto, son los que programan la ley en TaxDown. Entonces, realmente cuando hay cambios regulatorios, para nosotros es muy fácil cambiar cosas. Antes era un poco teléfono escacharrado, ¿no? El asesor se lo tenía que contar al ingeniero, y el ingeniero... El boca a boca, ¿no? Eso Uno es. se entera, se lo cuenta al otro, ¿no? Y se pone en marcha. Y que el ingeniero no quiere saber nada de No quiere impuestos. saber, efectivamente. Y en cambio nosotros, el poder permitir que esos asesores programen la ley nos hace tremendamente ágiles a nuevas deducciones o a cambios regulatorios. Ha sido una victoria para la compañía. Me gustaría conocer, Álvaro, vuestro ecosistema, el contexto en el que os movéis, un contexto en el que acabamos de hablar de la regulación, es un contexto único. ¿Cuál es vuestra realidad? Pues somos tres en una partida, está la agencia tributaria, ¿no? Y el Ministerio de Hacienda, el ciudadano y el contribuyente, y TaxDown. Entonces, en este menú actuado con, no sé cómo llamarlo, pues tenemos que saber que la colaboración público-privada es muy importante y tenemos que cuidarla muchísimo, pero tenemos muy buena relación con la agencia tributaria, somos colaboradores sociales de la agencia tributaria y eso nos permite presentar cientos de miles de declaraciones a volumen vía API, pero sí es un contexto al menos entretenido, ¿no? Siempre que hay regulación y siempre que hay leyes, pues por lo menos hay que mirar las cosas de otra manera, ¿no? Quizás incluso con más perspectiva de plazo, ¿verdad? ¿Qué importancia le das tú a que una entidad, por ejemplo, como BBVA, conozca vuestro contexto, vuestro ecosistema a la hora de poder daros apoyo y ayudaros? Porque BBVA es uno de vuestros socios estratégicos. Muchísimo.
trabajamos con BBVA en muchísimas cosas, en ayudar a sus clientes y a sus empleados, lo hemos hablado, pero no deja de ser nuestro banco. También hemos recibido financiación de Spark y la realidad es que se ha adaptado sobre todo a nuestra realidad de startup, que como sabes las startups pues tenemos, y sobre todo siendo tan estacional como nosotros en campaña de la renta, pues unos picos de gastos muy fuertes durante ciertos meses. Y quizás en un banco que no escuchase tanto, pues no estarían tan acostumbrados a esos vaivenes. Y la verdad es que a nosotros ha sido muy fácil el cómo invertimos en publicidad o en marketing, ¿no? Es raro que en una cuenta de gastos de repente tengas un mes que inviertes 10 veces más que en el resto de meses, ¿no? Teniendo en cuenta este ecosistema, ¿qué importancia tiene para quienes formáis parte de TaxDown construir una red sólida alrededor de un proyecto empresarial? Yo creo que con los años el poder trabajar con las mejores empresas, tener una relación de confianza, ¿no? Año a año ayudar a sus clientes, a sus empleados, pues eso va generando un track record, ¿no? O una experiencia que luego es muy valiosa cuando yo voy a abrir una nueva empresa, pues joder, ir de la mano con BBVA no, aquí yo creo que las mejores empresas y los mejores se conocen entre ellos, ¿no? Pues si tú tienes o vas demostrando con el tiempo, eso va cayendo por su propio peso. Nada, muy importante. ¿Qué actores dirías que han sido clave para el crecimiento de TaxDown? El equipo es seguro. Yo no creo tanto en los factores externos, creo que todos son internos y los hemos provocado nosotros. Entonces yo creo que el equipo ha sido lo más importante y sobre todo también coger un problema que Teresa es tan feo pero tan real, ¿verdad? Los impuestos no son nada sexys. Pero lo habéis hecho bonito. Creo que también eso es un poco la magia, ¿verdad? Nadie espera que cuando hablemos de impuestos lo percibas de manera fresca y divertida. ¿Qué decisiones estratégicas han sido clave para posicionaros en el lugar en el que os encontráis hoy? Yo creo que la primera es difícil, ¿no? Van a ser con perspectiva, pero inteligencia artificial creo que fue una apuesta hace 4 años, cuando no era tan obvio, ¿verdad? No había GPT, no se usaba como ahora, y creo que eso ha hecho que la compañía ahora pues sea otro tipo de compañía, trabaje de otra manera, tenga otra serie de retos. Yo creo que esa probablemente sea la más importante. Para impulsar vuestro crecimiento y el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, BBVA, a través de BBVA Spark, la unidad creada para impulsar a las startups, os ha concedido una financiación de 4 millones de euros. ¿En qué momentos dirías que el banco ha sido clave? El banco ha sido clave en muchos momentos. Por ejemplo, que hace muchos años, no ahora, porque lo de Spark es reciente, pero el poder hacer la declaración de los clientes de BBVA lleva 4 o 5 años pasando. Pues yo creo que ese primer momento en el que el banco apuesta por una startup joven, ¿no? Que tiene muchas ganas y mucha pasión, pero no tiene pues quizás ese track record que pueden tener unas empresas que están más consolidadas, creo que eso fue un momento pivotal de relación con el banco. Y luego el otro probablemente sea esa financiación, que ya es cuando BBVA, después de 4 años de track record, de ver que ayudamos a sus clientes, a sus empleados, pues da el siguiente paso, que es, oye, ya no solo queremos que ofrezcáis esto a los clientes, sino que queremos ser partícipes del proyecto. O sea que probablemente esos son los 2 momentos, ¿no? Qué importante es, por tanto, que una empresa, una entidad financiera comprenda un proyecto, ¿no? Para poder ayudarle y apoyarle para que logre cumplir esos objetivos. Total, ¿no? Vamos, nosotros es clave, sobre todo en un entorno tan hostil para una startup que está empezando, ¿no? El poder contar con alguien que tenga más perspectiva, más tamaño, ¿no? Y le ayude a ver las cosas de otra forma, ¿no? Importantísimo. El sector fintech ha crecido muchísimo en los últimos años, nadie mejor que tú para saber esto, Álvaro. ¿Qué ha sido lo más difícil de competir en un entorno tan dinámico? Pues volvería a decir el talento, ¿no? Yo creo que los buenos los quiere todo el mundo y eso es muy difícil cuando quieres trabajar con los mejores, pues hay bofetadas por ellos, pues encontrarles, convencerles, que crean en la misión y sobre todo siendo una empresa pequeña, ¿no? Cuando queda mucho por demostrar, pues también es difícil que salten al barco y que se atrevan, pero bueno, los mejores siempre tienen ganas de hacer cosas interesantes. Así que ese seguramente es el mayor reto. Por tanto, captación de talento. Total. ¿Algún otro reto? Ahora viene el más importante, Teresa. Creo que todo lo que tú y yo hemos conocido, la manera de hacer las cosas en tu trabajo, en tu día a día, incluso en la sociedad, va a cambiar. Entonces, ser capaces de ser flexibles y adaptarnos, para mí ese creo que es el gran reto de ahora, el cómo nosotros nos adaptamos a esta nueva era que viene. Bueno, nosotros y todos, creo que estamos... Sí, no nos podemos quedar ninguno fuera. Total, ¿no? O te transformas o mueres. Entonces, totalmente. ¿Qué importancia le darías al hecho de que BBVA comprenda compañías innovadoras como la vuestra y el momento también de escalado tecnológico en el que os encontráis? Es muy importante. El caso de México, nosotros, por ejemplo, queremos abrir cuentas para los usuarios de manera digital, pues BBVA nos está ayudando, está creando un roadmap específico para permitirnos hacer esto, que sin ello quizás el negocio nuestro en México no sería de la misma manera, ¿no? Entonces son realmente cosas que cambian por completo la compañía. Álvaro, mirando al futuro, ¿hasta dónde queréis llevar TaxDown?
Bueno, yo con permiso de BBVA, pero a mí me encantaría que hubiese una tecnológica en el IBEX 35 en España. Sería un gran reto. Entonces, bueno, ojalá. Me parece un reto interesante, pero yo creo que a nivel menos Vanity Metrics, lo más importante, pues que sigamos ayudando a millones de personas en España, en México, en otros países. Creo que ese es el gran reto. Yo suelo hablar de la compañía 150 años vista, o sea, fíjate la broma. O sea, que nos queda muchísimo por hacer y por ayudar a la gente a resolver este tema de la burocracia, que parece que por mucha inteligencia artificial que llega, tiene cola, ¿verdad? ¿Crees que los bancos terminarán integrando servicios fiscales como parte natural de su oferta financiera? Viene un cambio radical, ¿no? En el que creo que los bancos van a integrar agentes diferentes. Pues yo creo que si ya ayudábamos a los clientes de BBVA fuera de BBVA, ¿por qué no hacerlo dentro del propio banco, ¿no? Embebido en las propias aplicaciones? Esas finanzas embebidas, ¿no? Total. Pero yo lo hablo, pero imagínate, yo creo que finanzas embebidas está más trillado, la gente lo entiende mejor, pero imagínate impuestos embebidos. Imagínate que tú cuando fueses a vender unas acciones en BBVA, pudieses entender el impacto fiscal de esa venta de acciones, que quizás a veces no es tan fácil de entender. Pues un poco el objetivo es ese, o que quieras contratar un producto en el banco y quieras entender el impacto fiscal que tiene, ¿no? Un plan de pensiones, un seguro de vida. Quizá muchas veces no inviertes porque no sabes cuál va a ser el impacto, ¿no? Y como hablábamos, hay veces que vemos cosas tan tediosas que decimos, mira, no quiero saber lo que hay detrás o me voy a tener que destinar mucho tiempo a ello y al final te pierdes el poder invertir, ¿no? Total. Justo el ejemplo que decías es claro, es muy difícil entender el impacto fiscal de un producto financiero. A día de hoy estamos trabajando con BBVA, de hecho, cada vez sea más fácil, pero sería buenísimo, ¿no? Que tú pudieses tomar esa decisión con más información, sabiendo exactamente cuánto dinero te va a quitar de la cuenta o te van a devolver. Y lo que vas a poder invertir, Total, si te apetece, claro. Total. Álvaro, muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido por los inicios de TaxDown y por todo lo que os queda de cara al futuro con esta herramienta tan potente que nos ayuda a los ciudadanos a gestionar temas burocráticos y sobre todo lo más importante, que tenemos un asesor fiscal digital en nuestra mano. Nada, gracias a vosotros por dejar contar empresas como la nuestra, nuestra historia, que sirva, al menos no sé si de ejemplo, pero seguro que de referencia, o sea que si alguien me quiere contactar, pues también encantado de poder ayudar. Muchísimas gracias. A ti. Sigue a Empresas en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales.